Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Estamos cubriendo un espacio importante que es la expectativa que tiene la gente alrededor de algunos temas que no se discuten con profundidad. Y por eso queremos hablar de un tema muy particular que me imagino para mucha gente también resulta a veces complejo, difícil, un tanto espeso a la hora de entender. Y la pregunta de fondo es, ¿qué significan para el Ecuador en estos momentos los famosos proyectos económicos urgentes? Con los cuales, además de ser denominados así, se han instalado algunos temas que no son precisamente económicos ni tampoco urgentes. Y por eso hemos invitado a una persona que sabe de estos temas, a un experto, un economista, muy querido amigo de esta casa, Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muchas gracias, Orlando, por la invitación, es un gusto estar contigo y con quienes nos escuchan. Mira, esta pregunta, ¿qué son los proyectos económicos urgentes? Podría tener media hora de conversación. Para sintetizarlo, ¿por qué se instalan en la jurisprudencia ecuatoriana este tipo de figuras para garantizar, por ejemplo, primero, que sean rápidos y segundo, que atiendan a circunstancias muy particulares? Sí, los económicos urgentes son un tipo de legislación, por decirlo así, con unos tiempos mucho más acotados. Uh-huh. ¿Por qué son con periodos de tiempo más acotados? Porque se entiende que hay una urgencia económica. Es decir, por ejemplo, no sé, estamos en una crisis, cayó el precio del petróleo, se necesitan más recursos fiscales, esa podría ser una motivación. Un terremoto. Un terremoto como claro, ocurrió, por ejemplo, en el caso de Manabí. Ajá, ajá. Y esa es la lógica, digamos, de la urgencia económica en estos proyectos de ley, que principalmente deberían tratar temas tributarios, ¿sí? Porque además en los periodos fiscales las normas rigen para el siguiente periodo fiscal en muchos de los casos. Por ejemplo, si se sube el impuesto a la renta, no es que te empiezan a cobrar el impuesto a la renta desde que se promulgó la ley, uh-huh, sino que eso corre desde el siguiente periodo fiscal. Que entonces, normalmente es en enero. Sí, normalmente es en enero. Entonces, por eso también es que se justifica que existan estos proyectos económicos urgentes con unos tiempos mucho más cortos. Uh-huh. El proceso es exactamente el mismo y digamos que las normas que rigen en la Asamblea, tiene que haber un primer debate, un segundo debate, son las mismas, pero se refieren a temas puntuales, ¿no? Se tiene pero, que Juan justificar Pablo, la urgencia económica. Hay un paso previo, es que los proyectos en general llegan primero al CAL, al Consejo de la Administración Legislativa, y ese espacio legislativo, valga la redundancia, es el que califica si es o no, porque sí hubo, digamos, legislaturas donde no dejaban pasar un proyecto calificado de económico urgente enviado por el gobierno y decían, no, esto no tiene ni de económico ni tampoco de urgente, pero ahora todos los que ha enviado el presidente Noboa los califican de tal. Bueno, lo que dice la norma es que la calificación y quién determina qué es económico urgente es el presidente, pero el presidente igual tiene que llevarse a unas normas. De hecho, esto ya ha sido motivo, por ejemplo, de disputa en la Corte Constitucional, y el CAL, digamos, lo que hace es ver, digamos, si es que se cumple con las formalidades y asignarlo a una comisión. Aquí vemos que más bien lo que el CAL, por ejemplo, ha incumplido es que ha enviado a la comisión que no corresponde el tratamiento de los proyectos de ley. Ha enviado particularmente todos estos proyectos de ley a la Comisión de Desarrollo Económico, cuando varios de estos proyectos debieron ir a la Comisión de Régimen Económico, porque en teoría, digamos, trataban temas tributarios o temas de compras públicas. Pero hay una problemática mayor. Y es que en los últimos proyectos económicos urgentes, en realidad estos no obedecen a una coyuntura económica urgente. Uh-huh. Son proyectos de índole de seguridad en materia penal,
que deberían tratarse por la vía ordinaria. Yeah. Entonces, aquí vemos que hay un incumplimiento de forma y que se está mal utilizando, digamos, la figura del económico urgente para aprobar una legislación al apuro con el ánimo, yo creo, de tratar de decir que el gobierno está haciendo algo. Claro, pero entonces, si fuesen económicos urgentes en este momento, ¿cuáles serían las urgencias del gobierno desde tu perspectiva, desde tu conocimiento de lo que está pasando en el país? Yo podría atreverme a decir, el momento urgente de este país es, por ejemplo, el déficit fiscal, la atención de salud, y los proyectos deberían apuntar a que se financiaran por esa vía esas necesidades, se solventaran esas circunstancias. Por ejemplo, se redujo en $1.200 millones la salud, pero esa plata está ahí. Entonces, a pesar de que la plata está ahí, ¿por qué manda estos proyectos económicos urgentes si la plata estando ahí no requiere de más plata? A ver, el Ecuador, digamos, sí tiene un problema de financiamiento estructural. Yeah. Nosotros vivimos constantemente en déficit. De hecho, por ejemplo, la proforma que acaba de ser enviada por el gobierno para este año 2025, porque era una proforma prorrogada, que se tiene que tratar nuevamente la del 2025, después de enviar la del 2026, pero es una proforma que igual te presenta déficit fiscal, y de hecho te presenta déficit fiscal permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el Ecuador está incumpliendo con la norma fiscal en donde gastos permanentes deberían financiarse únicamente con ingresos permanentes. Claro, en términos simples, los impuestos deberían alcanzar para cubrir los gastos permanentes del Estado. Ya, pero solamente para que se haga pedagogía de esto. Si yo tengo un sueldo de $1.500 en una casa donde los gastos superarían los $1.500, yo no podría sino gastar hasta $1.500 porque es lo único que tengo para gastar. En este caso se está gastando más de lo que le ingresa al Estado, y eso ¿cómo se está resolviendo? Bueno, cuando se gasta más de lo que le ingresa al Estado, ahí de lo que estamos hablando es de un incremento en el endeudamiento público. Es decir, no es que el Estado está financiando todos sus gastos con recursos propios, valga la redundancia, esto te decía, los impuestos, o por ejemplo los ingresos petroleros. Ingresos petroleros. Bueno, los ingresos petroleros también son ingresos no permanentes, que en teoría deberían financiar solo inversión, ¿sí? Por eso yo te decía que sí hay un problema crónico en donde no se está financiando los gastos permanentes con ingresos permanentes. Eso es lo que han propuesto en esta proforma que acaba de llegar hace unos días atrás. Y eso, por ejemplo, sería motivo de una ley económica urgente. Claro. Las otras cosas que se nos han vendido como ley económica urgente debían haberse tratado por la vía ordinaria, y por eso es que vemos que en la Corte Constitucional llueven las demandas de inconstitucionalidad, porque se está incumpliendo la forma y el fondo. Ya. Lo otro es que normalmente cuando abordamos estos temas y en las entrevistas, en cualquier espacio, se dice, no, lo que pasa es que todo esto está ocurriendo porque el Fondo Monetario Internacional está obligando al gobierno central a hacer unas determinadas cosas que tienen que ver con todo esto. De tu conocimiento, ¿hasta dónde es cierto que el Fondo Monetario Internacional está impulsando este tipo de leyes urgentes para resolver los problemas del déficit, del gasto, etcétera? Bueno, eso ha sido históricamente cierto, lo hemos visto desde el año 2018-2019, cuando el Fondo Monetario Internacional regresó con fuerza al Ecuador y a, digamos, dictar la política económica, la política fiscal, la política monetaria, o lo que quedaba de política monetaria, porque somos un país dolarizado, y eso hemos visto que históricamente viene pasando. Por ejemplo, en el mismo gobierno de Daniel Noboa, esto de subir el IVA 3 puntos era un requisito del Fondo Monetario Internacional. Se lo vendió claro y se generó un relato diciendo, es que estos recursos nos van a servir para combatir a la delincuencia, para ir contra los narcotraficantes, para ir contra las mafias. La realidad es que ese 3% del IVA se ha utilizado para pagar deuda y para cubrir las necesidades del día a día del Estado, y no para el fin exclusivo que el relato generó. ¿Para qué le estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional el incremento del IVA? Bueno, lo que el Fondo Monetario Internacional pide finalmente es que se haga un ejercicio de consolidación fiscal. ¿Qué es eso? Ajá. La consolidación fiscal es, por una parte, subir ingresos, y por otra parte, bajar gastos. Por eso también vemos, por ejemplo, esto de unificar ministerios, sacar 5.000 trabajadores públicos. Esas son políticas de consolidación fiscal,
que claro tienen, digamos, la influencia del Fondo Monetario atrás, ¿no? Porque los créditos que nos da el Fondo Monetario Internacional tienen unos condicionamientos de política pública, de política fiscal. Entonces dicen, sí te voy a prestar 2.000 millones de dólares, pero a cambio de eso tú tienes que, por una parte, subir impuestos, por otra parte, reducir gastos, y con eso yo me voy a asegurar que me puedes pagar. Ya. Antes de entrar en lo otro que también es importante, si es que están ocurriendo estas leyes económicas urgentes, Juan Pablo, quiere decir que hay primero un abuso de la figura legal, y eso tendrá sus consecuencias en la Corte Constitucional, como tú decías. Pero lo que nos preocuparía como sociedad, como país, es hasta dónde estas manipulaciones, incluso semánticas, de que le escuchábamos al abogado de la presidencia en la audiencia de la Corte Constitucional y decía, la lucha contra el crimen organizado también es un problema económico. El capturar, el reducir los ingresos de los grupos criminales también es un asunto económico. ¿Se configura de verdad como un pacto este tipo de leyes en la economía general por los ataques que dice el secretario de la presidencia? Bueno, si bien es cierto que digamos que la economía es algo que aborda distintos campos, ¿no? Desde lo social, lo financiero, en materia de seguridad, por ejemplo, evidentemente, ¿no? El impacto que tiene este conflicto que tenemos entre bandas criminales, la incursión ahí del Estado, tiene unos efectos económicos. Pero eso no habilita que tratemos toda ley como una urgente económica. Como yo te decía, digamos, las leyes económicas urgentes tienen que ceñirse, digamos, a unos parámetros que son bastante estrictos. Principalmente, digamos, es esto de cerrar la brecha de financiamiento fiscal, que eso es, digamos, la principal motivación para tener un económico urgente, ¿sí? Entonces, claro, hay el abuso de esta figura. Y esto a lo que nos conduce es a tener una inestabilidad jurídica bárbara. Entonces, el Estado de Derecho está siendo vulnerado sistemáticamente. Y esto, en lugar de beneficiar a la economía, termina golpeando a la economía. Porque yo no sé como empresario qué va a pasar. O sea, por ejemplo, el día de ayer ya aprobaron un nuevo económico urgente. Exacto, sí. En donde ya dijeron que las reglas sobre la distribución y el pago de impuestos en las utilidades cambiaban. Claro, eso quiero también tocar más adelante, pero otra pregunta que nace, digamos, hasta desde la ignorancia y quizás desde la perspectiva periodística solamente es, estas leyes económicas urgentes por lo general atacan un problema puntual, pero no permanente, es decir, no es una ley que se estira para toda la vida. Pongamos el caso del terremoto del 2016. Se incrementó el IVA durante un tiempo y en determinados sectores. No se le aplicó ni a Esmeraldas, no se le aplicó tampoco a Manabí. Estas leyes económicas urgentes que se están aprobando por la mayoría que tiene la Asamblea del Gobierno ahora son para siempre, ¿no? Sí, son leyes, digamos, que cambian todo el andamiaje jurídico para siempre. No hay una restricción de temporal. Ese tipo, ¿no? Temporal. Ajá. No es que te dicen como, bueno, son leyes para subir los impuestos temporalmente. Esa fue una decisión política que se hizo en ese momento. Se dijo, hay esta urgencia que no es permanente en teoría y subamos el impuesto temporalmente. Claro. Si me preguntas a mí, digamos, el impuesto al IVA, por ejemplo, en ese momento debió haber quedado en el 14% que era en ese momento, definitivamente. Porque eso hubiese permitido cerrar, digamos, esa brecha estructural de la que yo te hablaba antes, ¿no? Pero estructuralmente siempre que los gastos sean destinados a un objetivo. ¿O no para financiar? Tenemos reglas fiscales. El problema es que no las cumplimos. El problema del Ecuador no son la falta de leyes. Sí. El problema del Ecuador es el incumplimiento sistemático a esas leyes. De la Constitución también, de paso. Y claro, de la Constitución como la norma madre y suprema de esas leyes, ¿no? Por ejemplo, la Constitución nos dice, la Constitución del 2008 nos decía, deberíamos haber subido el presupuesto en educación y salud 0.5% del PIB hasta llegar al 4% y el 6%. Así es. ¿Sí? En el gobierno de Rafael Correa habían estos incrementos año a año y, digamos, se llegó casi a cumplir con la norma del 4% para salud y educación estuvo casi también llegando al 6% que debía ser permanente. Ajá. Llegó, digamos, el gobierno de Lenín Moreno, cambió la política económica, vino el Fondo Monetario Internacional, hicieron estos ejercicios de consolidación fiscal de los que te comentaba antes, y los presupuestos en educación y en salud empezaron a reducirse. ¿Sí? Incumpliendo la norma. ¿Sí?
Pero entonces, frente a esa realidad, si el Fondo Monetario le está pidiendo que cumpla con estos objetivos, vayamos a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, digamos, que es el despido de funcionarios. Tú decías, ya se incrementó el IVA en 3% en abril del año pasado, si no me equivoco, es decir, que ya estamos a más de casi año y medio con ese incremento. Y la reducción de personal también le va a costar al Estado, porque tiene que pagar liquidaciones, y esa plata ¿de dónde va a salir? ¿O tú crees que matemáticamente le cuesta menos votar que pagar indemnizaciones y liquidaciones? El ejercicio de tener un empleado menos o un empleado más debería ser un análisis de costo-beneficio. Exacto. Ajá, ¿Sí? ajá. ¿Por qué? Porque ese trabajador me va a generar un beneficio como Estado. Es decir, cuando yo me pregunto y digo, el Estado se está volviendo más pequeño. La primera pregunta es, ¿qué es el Estado? ¿En qué gasta el dinero el Estado? Uh-huh. Y cuando vemos, digamos, por ejemplo, en qué se distribuye el personal del Estado, tenemos que el 90% de los trabajadores públicos se concentran en educación, en salud, en seguridad y en justicia. No es en el gasto de los burócratas, digamos. No. Alrededor de 9 entidades concentran el 90% de la masa salarial del Estado. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Entonces, claro, ahí están, por ejemplo... más o menos estamos hablando? ¿De 9 de cuántas? ¿De cuántas entidades? Supongo que serán más de 20. O sea, son 9 rubros. Ya. Que en esos 9 rubros se concentra el 90% de la masa salarial del Estado. Ya. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, ahí del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene miles de docentes. Claro, creo que son 300,000, creo más. Ajá. Sí, es el ministerio más grande, ¿no? Ahora es más grande aún por estas fusiones que han hecho. Ajá. Pero de por sí, ya solo para atender la educación inicial, básica, el bachillerato, es el ministerio más grande que tiene el país. O el que más gasta. El que más gasta en salarios. Para decirlo claro, así ¿sí? Es, ajá. Entonces, de ahí, por ejemplo, tú tienes otro gran ministerio que es el Ministerio de Salud, sí. En donde tienes médicos, tienes enfermeras. Ese es gasto imprescindible. Entonces, cuando yo digo, vamos a reducir el personal, ocurre que si es que el 90% del personal está concentrado en estas áreas que son el core de un Estado y un Estado liberal. Claro, o sea, claro. No es un socialista. No un Estado socialista, no es la URSS, no es, no sé... China. China, sí. O sea, o no es Noruega o no es Suecia. También. Donde también, digamos, hay estados grandes. ¿Qué termina sucediendo? Que terminamos despidiendo médicos, que terminamos despidiendo docentes. Por ejemplo, recientemente, ¿no? En la asamblea se hacían procesos de fiscalización sobre los hospitales. Yeah. ¿Y qué les decían en los hospitales? Uno, que no les habían pagado a los servicios de limpieza. Por eso se causan después las infecciones, las bacterias, todos estos problemas que son gravísimos en los hospitales. Que les dan la comida tampoco. No estaban cancelados, digamos, los servicios de alimentación y no estaban cancelados tampoco los servicios de seguridad. Ajá. ¿Sí? Y lo que te contaban también, digamos, en estas fiscalizaciones, es que sí habían despedido médicos. Entonces, por ejemplo, uno va al subcentro de salud en Puerto Quito y lo que te dicen es, estamos trabajando solo con personal de los chicos que están haciendo la rural. Claro. No tenemos un especialista para atender en esta área. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este perjuicio, ¿cómo impacta en la economía del país? Y cómo el Fondo Monetario con eso, digamos, se queda tranquilo y dice, bueno, ya no gastan tanto, pero el perjuicio económico es enorme porque la gente va a tener que buscar otras fuentes y ya no tiene la garantía, por ejemplo, primero de empleo y segundo de servicio, pues. Claro, por supuesto, ¿no? Si es que, digamos, alguien va al médico, ¿no es cierto?, a la salud pública y le dan un recetario y, en teoría, en el mismo subcentro, debería la farmacia del subcentro darte las medicinas y esas medicinas dártelas gratuitamente. Ajá. Pero si es que esas medicinas no existen, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona tiene que ir a comprar a la farmacia que está al frente. Entonces, ahí hay unas lógicas también perversas de política económica y de economía política. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque no tener, digamos, medicinas, porque no tener los abastos, da negocio o beneficia a otros. Claro. Que es impresionante. O sea, sería bueno que los ciudadanos hagan el ejercicio no vayan a cualquier hospital público. Y uno va al hospital público
Y lo que está alrededor, en las calles de alrededor, Sí. son una serie de subcentros privados. Entonces tú tienes farmacias, tú tienes laboratorios, tú tienes centros de rayos X, porque se hace que no funcione la salud pública para que después el ciudadano tenga que ir a consumir en el privado. Claro, claro que sí. Ahora, volvamos entonces al tema económico del país. Las urgencias que tiene este país son precisamente en estos sectores de los que estamos hablando. Pero digamos que nos volvemos ya un poco más estructurados y decimos, ¿qué necesita el Estado ecuatoriano para gobernar adecuadamente, para servir y atender a la ciudadanía? En estos momentos, más allá de estas cosas que te digo puntualmente, ¿cómo está la composición del gasto? ¿Cómo está la gestión del Ministerio de Finanzas? Porque incluso, además, un ministro de Finanzas en situaciones de crisis es un protagónico en cualquier parte del mundo. Es el que más habla en los medios, el que más asiste a foros, el que más participa de mesas redondas, pero yo ni me acuerdo quién es la ministra de Finanzas, este rato su nombre, ya ni siquiera me acuerdo para pronunciar. ¿Por qué esta opacidad en el debate, la discusión y en la gestión del dinero público? Bueno, creo que primero el gobierno ha sido muy hábil en tener esta vocera que sale todos los lunes y marca, digamos, la agenda de lo político. Y hace que, digamos, los ministros tampoco no tengan que dar explicaciones de absolutamente nada. Y eso evidentemente es un problema, ¿no? Porque como tú dices, por ejemplo, si se envía la proforma presupuestaria, uno esperaría que la ministra de Finanzas esté en todos los medios, claro, explicando y justificando cómo se ha hecho esa proforma. Si es que se envían proyectos económicos urgentes, uno esperaría que sea el Ministerio de Finanzas, la ministra de Finanzas, quien sustente estos proyectos económicos urgentes. Y eso no vimos que ha ocurrido en los últimos Pero eso tiene un propósito meses. político. Ahí no apelo a tu lado económico, sino a tu Sí. lado de analista político. ¿Qué implica eso? Porque cuando se crea una cúpula de silencio, una burbuja de silencio, algo también hay de estrategia ahí. Sí, sin duda. Para mí, digamos, el gobierno lo que ha sabido hacer muy bien es el tema comunicacional, esto de la generación de relatos, ¿no? Bueno, un amigo tuyo y mío, Jacobo García, dice Ajá. que este es el gobierno de los destellos, Ajá. que vivimos una destellocracia y que nos dan unos anuncios rimbombantes, después de 3 días nos dan otro anuncio y otro anuncio y otro anuncio, y nos pasamos la vida así, entre anuncio y anuncio, Ujú, sin entender lo fundamental, claro. ¿sí? Pero si no estamos explicando, si no estamos dándole a la gente lo que corresponde, es decir, información para que tome decisiones para ti, para mí, para la gente que trabaja aquí, para la gente que está en los alrededores de aquí de la radio, por supuesto, eso crea una circunstancia muy particular que es, yo tomo decisiones sobre lo que creo que debe ser, sobre lo que me dicen que debo hacer, y eso tiene connotaciones ya digamos en el más alto nivel, por ejemplo, el sector empresarial. Sí, por supuesto, y por eso vemos que el país, digamos, sigue en crisis, sigue encaminarse en un modelo de desarrollo que genere bienestar. Claro. El fin último de la economía es ese, generar bienestar. Ujú. No es que, digamos, las cuentas se vean bonitas, no es que tengamos el aplauso del Fondo Monetario Internacional. El fin último de la economía es generar bienestar. Ya. Pero eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo, lamentablemente. Pero lastimosamente la gente dice, prefiero eso a que venga el correísmo, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque se generan esta serie de relatos en donde te dicen, es que el correísmo es una mafia, es que el correísmo es tal cosa, es que el correísmo es el aliado del GDO. Y claro, ya no solo es del correísmo, ¿no? Antes era el correísmo, pero ahora también ya es la Corte Constitucional y ahora son otros actores, ¿no? Ahí es la CONAI ahora también. Juan Pablo, lo que se aprobó ayer también en calidad económica urgente, ¿qué contrae? ¿Qué conlleva? ¿Qué consecuencias nos trae? Si nos puedes explicar para la gente que nos está sintonizando y que me preguntan que no saben que se había aprobado esta ley. Claro, no saben porque la prensa tampoco explica adecuadamente estos temas. Bueno, esta ley lo que busca es tener mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales, Sí. sobre las ONGs, ¿no? Ujú. Y Le dice la ley de las fundaciones, así es. sí, Ajá. y lo que argumenta, digamos, el gobierno es que en este problema de seguridad, de inseguridad que tenemos, se están utilizando estas fundaciones, estas organizaciones para lavar dinero, Ujú. ¿sí? Entonces, que hay que aumentar los controles y ese, digamos, es como el fundamento de la ley. Sí. Pero para eso, digamos, ya existe la UAFE. Y la UAFE ya tenía las competencias Claro. para no solo entrar en fundaciones, sino entrar en cualquier tipo de organización. Pero entonces, ¿para qué será? Entonces,
esto yo creo que se hace para reafirmar este relato de que se está combatiendo la inseguridad, porque es el problema más grande que tiene el país, y que el presidente es un presidente de mano dura, y que con mano dura se va a derrotar, digamos, a este enemigo. Pero, por ejemplo, Alberto Acosta decía en una entrevista que tenía en la radio, decía que lo que están detrás, por ejemplo, de ONGs como la CONAI, que es considerada una organización no gubernamental. Entonces el propósito no es económico, el propósito es político. Sí, hay, digamos, también un afán de persecución, ¿no? Porque, claro, hay unos controles que te dicen, por ejemplo, si tú en el término de 8 días no puedes justificar exactamente como de dónde viene el dinero, entonces yo voy a confiscar ese dinero, te voy a quitar tu registro y vemos, digamos, que la norma en un gobierno que no respeta, digamos, a los que piensan distinto, puede ser usada así para perseguir. Ya, pero tú mencionaste hace un momento que en esta ley se habían introducido algunas reformas legales en el campo económico que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las utilidades. Explícanos mejor, ¿qué es lo que se aprobó entonces? Bueno, lo que pasa es que, digamos, el gobierno tampoco no cumple con este principio de tener unidad de materia. Sí, que sea de un solo tema estrictamente. Ajá. Exacto, entonces estas leyes económicas urgentes entran de una forma a la Asamblea, en el medio cambian radicalmente y al final se termina aprobando una fanesca, un chaulafán normativo. En donde se trata de todo y a la vez de nada, porque no se resuelven los problemas de fondo que tiene el país, que como yo te decía, no es una cuestión de cambiar las leyes, una cuestión de ceñirnos de las leyes y así las cumplir. Ya, pero este caso particular, en este caso en particular, por ejemplo, uno de los cambios que se establece es sobre el impuesto a la repartición de utilidades. Así es. Es decir, antes las empresas podían decir, yo no reparto utilidades, yo reinvierto esas utilidades y, digamos, no pagaba un impuesto porque se entiende que esas utilidades iban a ser reinvertidas para que el mismo negocio crezca. El gobierno, como tiene un problema fiscal que no se está tratando o se está tratando con parches, cree que en ese comportamiento de las empresas se pueden sacar recursos fiscales. Entonces ahora lo que le van a aplicar es un impuesto a las utilidades. A las utilidades que se reparten como a las que no se reparten. ¿Y de cuánto sería? Digamos, hagamos un ejemplo con una empresa que tiene utilidades de este año o el próximo año, porque esto regiría para el próximo año, por supuesto. ¿Qué le implicaría a una empresa, a un empresario que tiene utilidades y le dice me va a castigar con impuestos? Bueno, digamos que el impuesto termina siendo progresivo, no se le aplica la misma tasa a todos, pero es un problema más conceptual, ¿no? Es un problema en el sentido de que no tiene ningún sentido que esas utilidades que se están reinvirtiendo en el negocio también paguen un impuesto, ¿sí? Lo que buscaría, digamos, una política pública inteligente es que, claro, que no se repartan utilidades, que se reinviertan las utilidades para que ese mismo negocio siga creciendo, siga generando más empleo, más actividad económica y, a fin de cuentas, mayor recaudación de impuestos. Pero esta lógica de te pongo impuestos si repartes utilidades, te pongo impuestos también si no repartes, es dudoso. Y esto, ¿no? Puede ser medio atrevido a decir, ¿también es una política monetarista o no? Sí, en el sentido de que queremos cerrar la brecha fiscal que tenemos, ¿no? Entonces lo que yo te decía es, dos políticas en líneas generales, es una, subir impuestos, no importa cuál. El Fondo Monetario finalmente no te va a decir, súmame el IVA, súmame el impuesto a la renta, haga lo que acabaron de hacer ahorita con las utilidades de las empresas, te da medio libertad en eso. Pero lo que te va a decir en términos prácticos, yo para el año 2029 espero que se hayan reducido 5 o 6 puntos del PIB la brecha fiscal. Esto es, subir impuestos, una combinación de ambas, subir impuestos y bajar gastos. Claro. Pero Juan Pablo, desde tu experiencia, ¿crees que esto, por ejemplo, puede tener una reacción de los empresarios? ¿Les molesta a los empresarios que hagan este tipo de cosas? Esos empresarios que yo sospecho, no tengo datos porque es difícil, deben haber apoyado al gobierno de Daniel Noboa. Tanto es así que incluso ya he escuchado
creo que la intervención de ayer, si no me equivoco, puede estar equivocado y me confirmarán mis compañeros, el propio asambleísta social cristiano Alfredo Serrano ya también alertaba de estas cosas, y no vamos a decir que Alfredo Serrano sea correísta o algo por el estilo, sino que al contrario representa un sector de la derecha neoliberal también del Ecuador. Sí, el Partido Social Cristiano votó en contra de esta ley. Así es, ajá. Y claro, digamos, ya empieza a haber malestar en algunos grupos empresariales. Uh-huh. Otros simplemente dicen peor es el correísmo, entonces claro. Nos vuelven a esa dicotomía política de no importa qué haga este gobierno, que haga o digamos que nos cobre más impuestos, como la subida del IVA, uh-huh. que no invierte en salud, que no invierte en educación, que no resuelva el tema de la seguridad, porque todo finalmente se va a justificar mientras no regrese el correísmo. Porque el correísmo lo hacía peor, pero también eso no es cierto, pues. O sea, es un relato, ¿no? Estamos hablando de un relato, claro. Que obviamente no es cierto. Claro. O sea, objetivamente, y le escuchaba también el otro día a Pedro Donoso, él decía, todos los indicadores, no importa, indicadores sociales, indicadores económicos, el indicador que tú quieras, pobreza, crecimiento económico, todos eran mejores en el correísmo. Ya. Pero ha salido hace poco unos expertos donde están mostrando, incluso desde el relato del gobierno, para insistir con el tema del relato, donde dice que la economía ha mejorado muchísimo este año. Con esto vamos a ir cerrando también la entrevista, Juan Pablo, porque todo indicaría que desde el segundo semestre de este año 2025 las cosas se van a poner mejor. Pero es cierto que el primer año, según estos datos, creció la inversión, crecieron las exportaciones, creció el consumo, etcétera, etcétera. Esto tú decías en algún comentario, en alguna entrevista lo mencionabas y decías, pero esto es el resultado de que el año pasado fue peor, fue grave. Entonces, si es que el año pasado tenías ingresos ceros y te entra 1, ya tienes 50% más de ingresos. Sí, Mark Twain decía que hay 3 tipos de mentiras, ¿cierto? Yeah. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que sucede? Que claro, si es que yo decrezco el anterior año, producto de la crisis energética, producto de una serie de la caída del petróleo, decrezco 2%, y este año crezco 2.8%, en realidad yo no es que estoy creciendo, estoy rebotando, me estoy recuperando. Estás recuperando, ¿sí? Claro. Ajá. Y claro, porque ya no si tienes yo cojo esa de cifra, energía, porque más o menos se ha recuperado el petróleo. Bueno, esa es otra discusión. Evidentemente, ¿no? Si es que yo venía de una economía en donde tenía pagones de 14 horas, en donde nadie consumía, en donde nadie invertía, ese factor, digamos, temporalmente ya no existe, la economía va a estar mejor. Claro. ¿Sí? Pero no se va a recuperar como estuvo en el año 2019, 20, cuando estuvimos bien. Mira, cuando analizamos las cifras, vemos que el PIB per cápita, por ejemplo, del año 2015, es superior a lo que tenemos ahora. ¿Cuánto? ¿Cuánto estaba en el 15? No recuerdo exactamente la cifra, pero el dato es que es mayor. O sea, el Producto Interno Bruto de cada persona. De cada persona, exacto. Y eso nos indica que, digamos, el Ecuador no tiene un desarrollo sostenido, o sea, el crecimiento económico en el Ecuador no viene siendo sostenido, es decir, decrecemos 2%, después crecemos 2.8%, después volvemos a decrecer, por ejemplo, y te pregunto, ¿qué pasa si es que a finales de este año volvemos a tener apagones? La economía se va a venir otra vez abajo. Claro. Entonces, esto de que la economía se está recuperando, me parece que igual es más un relato que una realidad. Ya. Pero siendo así, como es relato, las cifras no coinciden, entonces, ¿cuál es la realidad del Ecuador entonces en estos momentos en función de esto que están mencionando? Porque dicen, por ejemplo, que se crecieron las exportaciones no petroleras, pero no dicen que las exportaciones petroleras Gaby están en crisis. 2, que ha crecido el consumo, que ahora es donde más se vende. Y ahí te pregunto algo que siempre va a estar latente y que alguien también lo estaba considerando a la hora de comentar este programa a estas horas, decía, ¿qué rol está jugando el lavado de plata sucia en este país? Porque dices, hay gente que está consumiendo y gastando mucha plata, pero que no se refleja en el gasto formal, en las cifras formales. Sí, lo que vemos, digamos, de esta economía que no termina de recuperarse, como yo te decía, ¿no? Si crecemos 2.8 este año, pero decrecimos 2% el año anterior, eso es apenas 0.8. Claro. Si a eso tú le sumas que la población crece 1.6 cada año, hay un decrecimiento. Y claro, tal vez en ciertos sectores de la economía no se nota, porque tenemos también este factor externo que está inyectando liquidez. Que son las remesas. Que son... O sea, las remesas por una parte y el narcotráfico por otra.
Ajá. ¿sí? Entonces digamos que eso compensa la falta de crecimiento estructural en la economía. Pero no es una plata Sí. que entra, digamos, en la producción en general. Generalmente está entrando en el consumo. Tenemos carros Maserati de 200, 300 mil dólares que se compran con plata en efectivo. Se ven fiestas con whiskies de 300 dólares en determinados espacios del país donde la gente compra no una botella, sino que compra 5 botellas de whisky. Sí, los ingresos del narcotráfico distorsionan totalmente la economía. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que un narcotraficante el día de mañana quiere ponerse una panadería, Ujú. ¿sí? Como su objetivo final, digamos, no es producir pan, sino Gastar la plata que blanquear tiene. el dinero. Claro, ajá. Puede ser que, digamos, incluso trabaje a pérdida. ¿Y eso qué va a hacer? Que la competencia, por ejemplo, quiebre, Claro. ¿sí? La competencia legal, la formal, competencia legal, claro. el que hacía las cosas bien, el que Ajá. pagaba los impuestos, el que, digamos, tenía un origen lícito para sus recursos, quiebra. Ujú. Mientras que el negocio auspiciado por el narcotráfico florece, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces te genera todas estas distorsiones en la economía y por eso es que es como un cáncer. Pero entonces estamos hablando de una economía ficticia, porque, por ejemplo, por decirte algo, hay conciertos todas las semanas y están repletos, completamente repletos. Y uno dice, pero ¿de qué crisis me están hablando? Los centros comerciales los fines de semana están repletos también. ¿Cómo entendemos económicamente este fenómeno, este experimento, este fenómeno sería de lo que está pasando en el Ecuador? Gente con plata, con mucha plata, gastando como locos y al mismo tiempo el país sin ingresos. Sí, también hay que tomar en cuenta que está creciendo la desigualdad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, en ciertos segmentos de la población aparentemente hay mucha más abundancia, Ya. pero en otros lo que vemos son realidades muy duras. Por eso la migración ha crecido, por eso la pobreza ha crecido. Y lamentablemente el Ecuador no da muestras de tener un modelo de desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Ahora, Juan Pablo, todo esto que estamos conversando también nos lleva a pensar normalmente que este no es un fenómeno solamente y exclusivamente del Ecuador. Ahora, por ejemplo, han empezado ya a configurarse mayores críticas, más robustas críticas a lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que es como que el modelo en que algunos creen que se tiene que fijar el Ecuador. ¿Crees que efectivamente estas distorsiones económicas, estos factores desestabilizadores de una economía que venía en bienestar, tanto en Argentina, por ejemplo, como en Ecuador, están, digamos, gestando la posibilidad de una reacción frente a eso que pueda acabar este ciclo neoliberal? Bueno, lo que se ha visto es como este giro último a la derecha, ¿no? Entonces, no sé, a mediados de 2010, 2011, 2012, habían en la región muchos gobiernos de corte más bien de izquierda. Ajá. El ciclo político ahora ha tendido a virarse hacia la derecha en algunos casos. Ahí está Argentina, ahí está el caso de Ecuador, pero yo no sé si podemos hablar de eso como algo más general, ¿no? Porque también tenemos otros casos como el de México, que ahora tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, algunos le están cuestionando diciendo que no es un gobierno precisamente muy de izquierda en lo económico, sino que más bien ha sido muy concesivo con las empresas, con las élites empresariales de Yo creo que Brasil. tenemos un problema, digamos, cuando, y eso es algo que creo que más bien festejo que Lula lo haya hecho así, porque ser de izquierda no implica ser antiempresa. Claro, ¿sí? así es. Al contrario, un gran dirigente de izquierda hace una buena empresa porque redunda en empleo, en bienestar, en consumo también, por supuesto. Correcto, entonces creer que la izquierda tiene que atacar a los empresarios es completamente equivocado. No, la izquierda, digamos, tiene que darle unas reglas claras para que el empresario también progrese, decirle sí, todos los empresarios son bienvenidos en el país, todos van a invertir, pero aquí, por ejemplo, se va a cobrar impuestos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos impuestos después se van a invertir en educación, en salud, que además también van a hacer beneficios para los propios empresarios. Claro, porque, por ejemplo, una empresa donde sus trabajadores están enfermos es una empresa poco productiva, ¿no es cierto? Que no tenga trabajadores o una empresa, o técnicos capacitados. En donde, digamos, la mano de obra casi que no sabe ni escribir, ni leer, tiene problemas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto creo que es un círculo virtuoso entre cobrar impuestos e invertirlos en la sociedad y entre esos en el sector empresarial. Ya, pero entonces volvamos al tema de la relación con Argentina. Ya se nota
que esa política muy agresiva neoliberal del señor Javier Milei está teniendo resultados negativos, al contrario de lo que la gente pensaría, de que efectivamente la economía argentina estaba mejor. ¿Cómo valoras, para ir cerrando ya, este tema o esta circunstancia particular de Argentina? Digo, tomando en cuenta que algunos quieren verse en ese espejo, en el de Argentina. A mí me sorprende que, por ejemplo, en Argentina, Milei llegó, digamos, anunciando que en los primeros, o de las primeras cosas que él iba a hacer, es dolarizar la economía. Uh-huh. Y hasta ahora Argentina no se dolariza. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, me cuesta creer, digamos, también que este modelo de Milei estaba como muy bien pensado desde antes y que tenía unas soluciones maravillosas para los problemas que tienen los argentinos, que es una realidad. Era una economía que estaba viviendo una crisis. También muchas veces, digamos, se da justamente estos claro. Sí, y también probablemente de errores que también se tomaron en la gestión de Fernández. O sea, estos giros políticos muchas veces se da también por errores de los gobiernos de turno, ¿no? Claro. Sean de izquierda, sean de derecha. Dispersar este tema de la dolarización, ¿por qué no lo puede hacer? Habría que preguntarle a Milei. Pero técnicamente él podría haberse dolarizado. Ya, pero ¿por qué no lo hace? ¿Crees que efectivamente no se puede? Es muy costoso, es muy alto el costo para un país de la dimensión de Argentina dolarizarlo, porque implicaría un montón de problemas para las empresas, por ejemplo. Creo que en el fondo se sabe que tener moneda es una herramienta que ayuda. Claro, cuando la manejas bien, evidentemente, claro, ¿no? Sí. Si es que evidentemente empiezas a imprimir dinero sin ningún respaldo, eso te va a generar inflación. Uh-huh. Pero ahí la solución no es dejar de tener moneda, la solución es dejar de imprimir dinero sin respaldo. Claro, pero a ver, entonces, si este modelo argentino va a ser y quiere ser para muchos del espejo, ¿qué nos está mandando como mensaje? ¿Cuál es el ejemplo, un mal ejemplo que nos está dando este momento para un gobierno como el ecuatoriano, que hace poco estuvo allá en Argentina y de esos temas casi que no hablaron? Yo no creo que el Ecuador esté mirándose en Argentina como un ejemplo. Uh-huh. O sea, si me preguntan a mí, tampoco no, el gobierno de Daniel Noboa no es que vea a Milei como un ejemplo. Uh-huh. Creo que ve a otras partes como un ejemplo. El caso, por ejemplo, de Bukele. En materia de seguridad, y por eso trata de vendernos este relato de la mano dura. Claro. Pero cuando vemos los resultados de Bukele y los resultados de Noboa, son totalmente distintos. Uh-huh. En el caso de El Salvador, hay unos resultados. La tasa de homicidios ha caído prácticamente a cero. Yeah. Y en el caso de Ecuador lo que vemos es que sigue subiendo. Yeah. Entonces, lo que vemos es que Daniel Noboa termina siendo una mala copia de Bukele, en donde sí se copia este relato de la mano dura, pero no se están implementando las medidas que sí se están tomando en El Salvador. Yeah. Más allá, digamos, de estas medidas coercitivas, que te digo, son también criticables en el mismo Salvador, hay otras medidas, por ejemplo, que allá sí se toman y acá pasan por desapercibidos. Allá, por ejemplo, se aumentó el gasto en educación, se ha aumentado el gasto social, se ha aumentado, digamos, la capacitación a la policía, a las Fuerzas Armadas. Claro. Y no se ha casado con Estados Unidos, que por ejemplo Bukele ha metido inversión china, ha hecho cosas, infraestructura con el capital chino, por ejemplo, también. Ha ido cambiando a lo largo, digamos, de su gobierno, pero en los primeros años era un gobierno contrario a Estados Unidos. Claro. Era un gobierno que decía, el problema de El Salvador es que no somos soberanos, es que no tenemos capacidades propias. Y fue generando esas capacidades propias. Yeah. Entonces, creo que al final del día, no importa el color del gato, sino que case ratones. Claro, ¿sí? Claro que sí. Pero Juan Pablo, para ir cerrando, como te digo, ¿qué implicaciones tiene para el Ecuador en particular esta poca integración latinoamericana que se ha ido perdiendo en la última década, prácticamente ya desde el 2015 para acá? Eso se ha perdido. ¿Hasta dónde esto tiene unas consecuencias? Más allá del discurso que algunos creen que es ideológico, que la integración de Bolívar, etcétera. Lo que pasa es que somos una región con una serie de virtudes, de potencialidades, pero que no nos vemos directamente. Colombia con Ecuador ha bajado muchísimo esa relación, Perú con Ecuador ha bajado muchísimo, y qué decir ni siquiera de lo que está pasando más en el Cono Sur. ¿Hasta dónde esta integración fallida, debilitada, anémica, sí está afectando también a la economía ecuatoriana? Sí, yo creo que una de las
grandes problemas históricos que ha tenido la región es justamente esta falta de unión, ¿no? Bien. Mientras en los Estados Unidos en un inicio eran 13 colonias, se juntaron, hicieron un gran país, en el sur, en cambio, nos fuimos separando. Claro. Y no hemos logrado consolidar este bloque regional que daría ventajas económicas y sociales palpables para la población, ¿no? Porque claro, cuando los países se juntan, los resultados pueden mejorar. Te pongo un caso práctico, por ejemplo, en el caso de la salud, de las medicinas. Si es que varios países, por ejemplo, de la región, se unen y hacen procesos de compras públicas para atender, digamos, el cuadro básico de salud, los costos de esa compra, de esa importación, en ese camino estábamos, es menor. Estábamos en ese Y camino. van a haber beneficios para la población. Claro. Entonces, más allá de si es un tema ideológico o no, que también es un tema ideológico, ¿qué tema no es ideológico? Así es. Es Hasta un comprar tema que, medicinas es ideológico. Sí. es un tema que tenía unos beneficios palpables para la población, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la producción, vemos, por ejemplo, muy particularmente en el caso energético. Colombia nos vende energía por una necesidad muy puntual, pero no hemos desarrollado procesos de integración energética, para decirlo de alguna manera, en el sentido que en un momento determinado tengamos unas corrientes, unas estructuras eléctricas que solventen las necesidades del uno y al mismo tiempo generen los beneficios para otros. Sí, mira, uno de los grandes problemas que tenemos hoy actualmente en el Ecuador es la muy mala relación que tenemos con nuestro vecino del norte. Ya. Dependemos, por ejemplo, de ellos energéticamente. Sí. Hay unas relaciones ahí desigual. Ecuador también le vende en momentos energía a Colombia, pero nosotros le vendemos a 2, 3 centavos y ellos nos venden a 15, 20, 25, porque las reglas de juego están hechas para favorecer a ellos. Ellos tienen un sistema más privado y digamos que nosotros le terminamos comprando energía no al gobierno de Colombia, sino a los privados en Colombia. A los empresarios de la electricidad. Ajá. Entonces, claro, si es que habría mayor coordinación con el gobierno colombiano, se podría llegar a mecanismos más justos para compra y venta de energía, ¿no? Tal vez con unas tarifas fijas, con unos contratos anticipados, en fin, habría que ver los mecanismos, es cuestión de conversarlo. Lo mismo pasa en el tema de la seguridad. El problema que tiene el Ecuador es un problema de contagio que viene desde la frontera norte y la frontera sur, ¿sí? En el Ecuador, por ejemplo, no hay cultivos de coca, claro. ¿sí? Pero desde el año almacenamos 2020, 2021, claro, nos hemos convertido en la autopista por donde transita toda la cocaína. Claro. Entonces, la cocaína se produce en Colombia, pero sale por el Ecuador. Y en grandes cantidades. Claro, y el proceso de violencia ya llega al Ecuador. Y estamos pagando acá las consecuencias de ello. Y en lugar, digamos, de tener relaciones y armar un gabinete binacional y tratar técnicamente el problema de la inseguridad, tenemos acciones como las de liberar unilateralmente a 1,000 presos colombianos e ir y dejarlos en la frontera sin que cumplan su pena. Literalmente los botaron ahí, algunos incluso aparentemente se fugaron. Claro. Entonces, esas personas que habían cometido delitos de tráfico de drogas, de homicidio, en fin, diversos crímenes, sin terminar su condena, muy probablemente van a reincidir. Claro. Y van a reincidir en territorio colombiano, pero también en territorio ecuatoriano, porque tampoco no es que tenemos un control súper eficiente de nuestras fronteras, ¿no? Claro. Mira, una última pregunta que me está preguntando una amiga desde México, es una ecuatoriana que vive, está estudiando allá en México, me dice que de qué manera Juan Pablo Jaramillo podría valorar lo que implica para la economía de Estados Unidos, como para América Latina, las políticas migratorias que tiene este rato Donald Trump. Me dice de qué manera le afecta a Estados Unidos el no tener mano de obra barata y de qué manera a nosotros nos afecta no tener más remesas de Estados Unidos para acá. Esto va para un programa completo. Claro. Sí, bueno, yo creo que la migración a Estados Unidos históricamente no ha sido para ellos un problema, sino ha sido algo más bien positivo. Claro. Estados Unidos, de hecho, es un país que se fundó como un país de migrantes. Y hay varios estudios económicos que te dicen que más bien los países que reciben migración de otros países son los que más crecen. Porque muchas veces los migrantes asumen muchos más riesgos. Y es una mano de obra mucho más barata. Y claro, están dispuestos también a hacer trabajos que en su propia economía ya nadie quiere hacer, ¿no? Entonces,
me parece que no es una política adecuada por parte de Estados Unidos, que tiene consecuencias tanto para su economía como para las nuestras, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, nosotros también nos vemos perjudicados en el sentido de que llegan menos remesas, también se cierran los mercados con esta política arancelaria que ha tenido Trump, y creo que los resultados a mediano o largo plazo van a ser muy negativos. Pero para Estados Unidos. En general para la economía global. Y en particular para Estados Unidos, ¿crees que efectivamente a Trump esto se está convirtiendo como en un boomerang? ¿Sí? Se le viene en contra, porque ya hay empresarios estadounidenses que dicen que esto, a más allá de las violaciones de derechos humanos, que sí están ahí, sí tiene consecuencias de orden económico. Sí, sin duda. Por eso te digo, en los mismos Estados Unidos hay justamente esta crítica, ¿no?, sobre todas las políticas económicas que se están implementando en la era Trump, señalando que esto va a hacer que Estados Unidos pierda su poder hegemónico sobre el mundo. Yeah. Ahí tienes, por ejemplo, economistas como Jeffrey Sachs, que te hablaba de esto, ¿no?, de decirte que Estados Unidos se está equivocando y que, por ejemplo, los chinos con esto están más bien contentos, claro, porque le permite asumir nuevas oportunidades de desarrollo. Claro que sí. Entonces, gracias, Juan Pablo, de verdad ha sido muy interesante conversar contigo. Son las 11 de la mañana con 56 minutos, creo que nos pasó el tiempo volando, podemos tocar algunos temas en más profundidad, pero bueno, también gracias a la compañía, a la atención que tenemos de nuestra audiencia a estas horas, que le agradecemos por los comentarios, por los mensajes también de felicitación y de críticas sobre lo que también tiene que ocurrir en este país. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo, qué gusto tenerte acá siempre. Muchísimas gracias, Orlando, siempre es un gusto. Gracias a ustedes, volveremos mañana también con seguridad a las 11 de la mañana con otro relato especial. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.